He titulado esta prédica El Señor suplirá todas tus necesidades. Y para comenzar, quiero que tomen nota de esta palabra que está en Lucas 9, del 12 al 13. Dice que al atardecer los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada que comer. Mire lo que Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Entonces, cuando los discípulos le comentan a nuestro Señor esa preocupación: ¿qué hacemos con toda esta gente, Señor? Necesitan ir a dormir, tienen hambre. Con las que les sale la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, tal vez esa respuesta los sorprende. Pues les dijo el Señor: pues ustedes denles la comida, denles que comer. Esto, de alguna manera, los discípulos, no sé si protestaron, porque lo que ellos responden en ese momento es: pero es que no tenemos sino 3 panes y 2 peces, Señor, ¿qué vamos a hacer? O quiere que vayamos y compremos comida. A mí me parece que como que la respuesta de ellos, de alguna manera, una forma de protestar, enfocados tal vez en lo que tenían. Y el Señor sabía que si Él les estaba pidiendo algo es porque Él estaba ahí con ellos y porque Él quería demostrar su poder y su ayuda divina. Y tal vez esa falta de recursos que no tenemos a veces hace que nosotros lleguemos a pensar en lo imposible. Pero Dios quiere demostrar su poder a través de la falta de recursos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta enseñanza, de esta palabra? Lo primero es que el Señor quiere que cambiemos lo natural por lo sobrenatural. ¿Por qué? Imaginémonos lo siguiente: la mente de los discípulos estaba acostumbrada a lo natural. Y eso que ellos ya habían visto de alguna manera, todos los milagros que el Señor había hecho. Yo creo que caminando con el mismo Dios, ellos estaban acostumbrados a ver lo sobrenatural, pero su mente todavía estaba y no habían entendido que el Señor les estaba dando era una oportunidad para manifestar ¿qué? El poder. El Señor quería manifestar el poder, pero ellos seguramente no tenían la suficiente mente abierta, no la habían desarrollado para ver lo sobrenatural. Y esto es lo que el Señor nos quiere invitar hoy: que en ocasiones pueda que alguien se nos acerque ante una necesidad, pero quizás nosotros no sabemos cómo responder, porque vamos a tener seguramente una respuesta terrenal. Dios nos invita a que creamos que Él está con nosotros, y que si de alguna manera nos arriesgamos a dar una respuesta, es que podamos manifestar ese Dios que tenemos en nosotros, ese poder que está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que inyectar cuando alguien nos venga a pedir una palabra o nos venga a pedir ayuda? Vamos a inyectarles ¿qué? Vida. Vamos a inyectarles fe, vamos a inyectarles esperanza, porque nosotros como cristianos tenemos que sacar lo que vivimos allá adentro. Ya tenemos un Dios dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo está ahí. Entonces es llevarlos a creer en lo sobrenatural. No podemos participar de la queja, porque seguramente podemos sin querer hacer algún comentario: uy, sí, es que esta situación está bien compleja, esto está muy difícil. No, nosotros tenemos que mostrar a un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que transforma vidas. Por eso queremos aquí en el ministerio mostrar cada 8 días, ojalá pudiéramos hacerlo más seguido, lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo Dios viene y transforma cuando venimos con una necesidad. Dios viene y muestra su poder a través de esa necesidad. Aunque estemos pasando una situación difícil, compleja, no tenemos por qué desfallecer. Siempre que vengan esas situaciones difíciles, yo me hago la misma reflexión. Recordemos estos 5,000 que estuvieron ahí presentes, donde el Señor se manifestó con poder y los alimentó. Yo recuerdo
situaciones difíciles que he vivido, donde el Señor ha manifestado su poder. Ya cuando uno dice, ya no hay salida, es cuando el Señor viene y lo agarra a uno y dice, tranquilo, yo estoy aquí. Entonces es ahí donde yo recuerdo esas situaciones difíciles y digo, sí, yo tengo un Dios poderoso que muestra su soberanía. Así que podemos empezar a pensar, ya no en lo terrenal, sino en lo sobrenatural. Entonces, imaginémonos esa porción de la Biblia que habla de multitudes. Dice que más o menos 5,000 personas que habían seguido esa noche a nuestro Señor Jesucristo a escucharlo. Eso es una cantidad de gente impresionante. Y esto nos muestra una vez más que nuestro Señor tiene fidelidad, misericordia y amor por todos los seres humanos. Y entonces cuando analizamos esta historia tan conocida de esta multiplicación de los 5 panes y los 2 pececitos, podemos empezar a preguntarnos qué provocó ese milagro. O sea, Señor, ¿por qué ella se manifestó ante ese milagro? Él quería que eso quedara allí plasmado en este libro, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque había una necesidad. La fácil era váyase cada uno para su casa, pero creo que estaban en un lugar lejano. Y entonces el Señor dijo, esta gente tiene hambre y yo tengo que hacer algo. Entonces el Señor obra un milagro cuando hay una necesidad. Ahí es donde el Señor viene a obrar milagros. Entonces debemos tener claro que Dios siempre se mueve en medio de la necesidad de nosotros, los seres humanos. Porque Él va a derramar, Él va a suplir nuestras necesidades porque Él conoce nuestro corazón. Él no llega ni antes ni después. Él llega siempre en el momento justo. Pero la invitación es a no temer, no temamos. Quizás estemos pasando por un problema en este momento. Hay una necesidad premiante. Estamos enfrentando una situación difícil. A veces vemos la situación tan grande porque es como si viéramos esa multitud, esos 5,000. Pero el Señor viene y Él ¿qué hace? Él viene y multiplica lo que tenemos en nuestras manos. Él saciará todo lo que necesitamos, lo que estamos sintiendo. Él conoce esa preocupación que estamos viviendo. Entonces el Señor saca esos 5 panes y esos 2 pececitos y los va a multiplicar. Pero Él quiere que nosotros actuemos en lo sobrenatural. Yo tengo el ejemplo de una hermosa pareja que está aquí en el ministerio. Ellos son una punta de referencia para todos nosotros. Cuando vino el tema de la pandemia, su esposo tuvo que entregar la casa donde había puesto una empresa. Había acabado de comenzar su empresa. Y pues obviamente todo se cerró, todo quedó estático. Y no sabían qué hacer porque viene la angustia y la preocupación. Pero ellos decidieron confiar en ese Dios todopoderoso, sobrenatural. Y empezaron a fabricar los tapabocas. Y recuerdo que ellos nos cuentan que hacían 2, 3, 5 tapabocas y con eso traían el alimento a casa. Empezaron a hacer otros tapabocas, 10, 12, 15. Y ahí empezaron a creer. ¿Cómo empezó el Señor? Les dio algo en sus manos, una máquina de coser. Y ellos empezaron a vender y a golpear puerta por puerta y a vender sus tapabocas. Y fueron fieles en ese negocio. Y los dos se unieron. Decidieron creer que lo que Dios había puesto en sus manos lo podían multiplicar. Y hoy por hoy Dios los llevó a crecer y hoy por hoy trabajan juntos y tienen tremenda empresa. Como Dios los ha llevado a hacer unas conexiones hasta en el exterior. Están fabricando vestidos de baño y están exportando. Imagínense lo que puede hacer el Señor. Cuando Dios pone algo pequeño en nosotros, 5 panes y 2 peces, podemos tener esa unción de multiplicación, pero cuando vemos más allá de lo sobrenatural. Yo recuerdo que cuando comenzamos el ministerio, un día mi esposa me dijo, Dios me dijo que me tenías que predicar a mí. Y yo le dije, mi amor, pero yo ¿cómo voy a hacer? Yo no me siento cómodo predicándote a ti. Pero volvió y me insistió. Yo dije, yo tengo que obedecer a Dios porque la voz de mi esposa es la voz del Espíritu Santo. Entonces tengo que hacerle caso. Y le dije, Señor, voy a hacerte caso, en obediencia voy a hacerlo. Duramos 1 mes y medio, cada 8 días yo predicándole a mi esposa. Y ella tomaba sus apuntes. Y era muy extraño, pero a mí me inspiró un par de pastores que comenzaron su ministerio predicándole. Uno de ellos a su mamá y a sus hermanos, otro con su esposa. Entonces dije, si ellos lo hicieron, yo también puedo hacerlo. Entonces el Señor empezó a multiplicar. Y a mí me emociona ver cada vez más
que están llegando más personas al ministerio. Y esto es hermoso. Eso es lo que el Señor quiere, que pasemos de lo natural a lo que, a lo sobrenatural, que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él, que no nos va a fallar. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a poner pensamientos y nos va a poner una mente anclada a lo natural. Eso es lo que quiere el enemigo. No podemos, esto está difícil. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga y nos transforme por dentro. Que saquemos esas palabras que son obstáculos. No se puede, no lo vamos a lograr, no contamos con los recursos, no tenemos conexiones. Eso es lo que quiere el enemigo y tenemos que empezar a derribar esas fortalezas, esas palabras de negación, porque si nosotros no creemos en la promesa, en las palabras del Señor, pues va a ser más difícil que nosotros podamos multiplicar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que debemos decir ante lo imposible? Declaremos las promesas. Que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Saquemos la lista. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si es algo que tiene que ver con tu salud, yo te recomiendo que recites el versículo que está en Jeremías 30:17, que dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. Y declara una palabra que a mí el Señor me dio una vez que yo les compartí a ustedes cuando mi esposa estaba enferma. Y yo le dije: Señor, dame una palabra para levantar a mi esposa en fe. El Señor me regala Deuteronomio 7:15. Dice: el Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufra las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos sus enemigos. Así que ante lo imposible, si estás tal vez solo o sola, declara el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Declara también en el Deuteronomio 31:8, dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No temas ni te desanimes. Saca esas promesas que el Señor tiene ahí para cada uno de nosotros y anótalas y decláralas y léelas en lugar de estar declarando otra cosa. Así vamos a ver lo sobrenatural en nuestra vida. Ante lo imposible, habla palabras como: de nuevo plantarás tus viñedos y allí comerás tus propios huertos. Dice el Señor para nosotros: quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los guiaré a casa, caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llenos donde no tropezarán. Wow, cuando empezamos a leer esas promesas que el Señor tiene para nosotros, empezamos a levantarnos en eso sobrenatural. Dice también el Salmo 37:25. Ahí habla David, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, cuando vemos quizás a una persona, a un cristiano pasando por una necesidad, podemos pensar varias cosas. Una de ellas, como lo pensaron los amigos de Job, ¿no? Que tal vez eso es culpable porque porque está en algún pecado, quizás está pagando una consecuencia. O podemos pensar: de pronto está en una prueba, en esa prueba para que el Señor desarrolle su confianza, o podemos ayudar. Entonces David lo que hace en ese pasaje dice que él nos invita a que ayudemos, a que veamos al necesitado y podamos nosotros ser de ayuda, abrir nuestros brazos y compartir lo que Dios nos ha dado. Así que en este primer punto, la invitación hoy es a que no temas, confía en el Señor, abrámosle el corazón, contémosle nuestras necesidades, no está mal, y empecemos a aprender a descansar en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, a veces es más fácil cuando adoramos, cuando estamos bien, ¿cierto? Pero cuando estamos ante la necesidad, es cuando vienen y tenemos que sacar esas oraciones fuertes, poderosas, que donde declaremos que donde hay escasez, donde hay falta de oportunidades, veremos la gloria del Señor y podemos testificarlo un día y decir: hoy estaba pasando esta necesidad, pero vino el poder de Dios, se manifestó y mire lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, lo segundo es que Dios quiere prosperarnos. Mire lo que dice su palabra en 3 de Juan 2. Amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere prosperarnos en todo, no solamente en la parte física, espiritual, en todo, nuestra salud. El Señor quiere que seamos felices. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos, ¿qué? Firmes. Nuestra confianza tiene que estar solamente puesta en Él. Ahora, el Señor conoce nuestras necesidades y Él se va a encargar de ellas, de cada una de esas promesas en nosotros. Yo les digo algo, mira, cada reto para nuestro Señor Jesucristo, Él quiere manifestar su poder a través de esa necesidad. Dios quiere, porque Él sabe que necesitamos, pero Él sabe que dependemos de Él. Y Él se quiere manifestar a través de su poder. Así que es el tiempo. Este es el tiempo de nuestra mejor temporada. Es el tiempo donde el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas con Él. Pero tenemos es que poner nuestra mirada en Él. Pero también Él nos demanda para darnos esa prosperidad de nosotros. ¿Qué nos demanda? Que andemos en obediencia a su palabra. Eso es lo que quiere Él, que seamos personas eficaces, que seamos fieles en lo poco. Dios también quiere que le pongamos, como decimos, ganas a lo que hacemos. Como la pareja que les cuento. No les dio pena ir y golpear puerta por puerta y vendiendo sus tapabocas. Entonces, nada sucede al azar. O sea, la prosperidad es un resultado, no es un fin. A ver, nuestra finalidad es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 1:19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Entonces, para andar en prosperidad hay que ser prósperos. Es decir, es un cambio en nuestro interior. Es una actitud fruto de ¿qué? De la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. De ella depende nuestra realidad, nuestra vida, nuestra prosperidad. Ahora, la prosperidad no es solamente dinero. Dios quiere, como dice su palabra ahí en Juan, que tengamos salud, que tengamos vida. Dios quiere que seamos prósperos, que prosperidad es poder dormir en paz. Prosperidad es poder reír, es gozarnos, es ver bien a nuestros hijos. El Señor quiere que seamos prósperos. La palabra en Génesis 39, del 2 al 3, dice que el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar. Ahora, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Donde está un hombre próspero, todo lo que está a su alrededor prospera. Eso hacía José. Y Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con él. La gente se va a dar cuenta de que nosotros somos personas prósperas. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso. Entonces, para ser prosperados, Dios nos quiere hoy llamar a retener mejor esas bendiciones. Tenemos que ser ejemplo, porque recordemos la historia que está en la Biblia del hijo pródigo. El hijo pródigo le entregan su herencia y ¿qué hace? La despilfarra, la gasta rapidísimo. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que separados de mí nada podemos hacer. Así que para mantenernos prosperados es necesario que ser fieles, ser buenos mayordomos. El Señor quiere que administremos bien nuestros ingresos, que seamos muy buenos organizados con nuestros ingresos, que no demos lugar a las emociones de unas malas inversiones. Tenemos que tener mucho cuidado donde vamos a invertir, que no salgamos fiador de nadie. Él nos pone algunas exigencias, que seamos generosos con los demás. Somos bendecidos para bendecir. El Señor también quiere que nosotros seamos ¿qué? Perseverantes. Tenemos esa actitud frente a los cambios. Ahorita en una época donde están los cambios, que es que ahora todo se maneja por el internet, no, pero es que yo soy malo para eso. Si no nos metemos en los cambios nos quedamos. Entonces el Señor quiere que cambiemos. ¿Qué más quiere? Que tengamos una buena actitud,
que nunca renunciemos a los sueños. Siempre vamos a mantener esos sueños allá dentro de nuestro interior. Mi esposa tiene una frase hermosa que yo se la he copiado. Dice de mi esposa: ver es poseer. En vacaciones vinimos a esta ciudad y mi esposa le hablaba a Dios: Señor, el día que tú me veas a una casa, yo quiero esas ventanas, yo quiero esa cocina así, yo quiero esto así. Y ella oraba, yo la veía que oraba en ese lugar. Y Dios nos dio un lugar hasta más hermoso del que habíamos visto o donde nos quedamos. Entonces, esta casa es el resultado de ver, de poseer. Soñemos, no nos limitemos, porque tenemos un Dios sobreabundante, un Dios poderoso que quiere manifestar su poder en nosotros. Ahora, ella sigue soñando y seguimos soñando. Hay otro sueño ahí que un día se lo contaremos. Pero la prosperidad es algo integral, porque el Señor quiere prosperarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Todos deben ser llenas de una armonía que nos la da ¿quién? Nuestro Señor. Ahora, si por ejemplo nuestro espíritu no está en la perfecta comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Hay un faltante en nuestro interior. Algo falta ya. Entonces, es poder entender que tener comunión con Dios, eso nos va a saciar. Allá es donde nosotros vamos a saciarnos, en el secreto con el Señor. Él sabe que tenemos necesidades, pero quiere que se las manifestemos. Entonces no vamos a tener estas necesidades porque Dios va a suplir todo. Por eso lo dice su palabra, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿No les parece eso bello? Miren lo que dice Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Es ahí donde está el secreto. Ahora, hay una palabra en 2 de Samuel 7:27. Dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Dios hace para sus hijos lo que deseamos. David deseó edificar la casa del Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Le edificó la casa a David. Es el mismo espíritu del Señor que instruyó a David de cómo orar. Entonces Él le dio un sentimiento de esa necesidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Y vamos a ser específicos. Oremos específicamente, porque podemos ir a orar y decirle: Señor, tengo tantas necesidades, ayúdame. Pero el Señor dice: sí, pero ¿qué es lo que necesitas? Dios quiere que seamos específicos. David tenía un corazón para Dios y él sabía dónde estaba su corazón. El Señor sabía que David no era un hombre egoísta, que no le estaba pidiendo cosas que no pudiera ser de bendición para otros. Y fue muy específico, y el Señor por eso dice que le construyó esa casa. Entonces, pensemos en nuestras necesidades, y esto nos va a llevar a que vayamos al secreto y le supliquemos al Señor. Cuando la palabra súplica, eso es como cuando viene un volcán y hace erupción, hace actividad. Eso es la palabra súplica, es tocar el corazón de Dios. Entonces recordemos las promesas. No repitamos más oraciones. Ahora expresemos en las oraciones lo que queremos llevarle a Dios en nuestras peticiones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Permitámosle al Espíritu Santo que venga y que Él sea quien nos inspire la manera en la cual vamos a orar. Mire lo que dice Isaías 54:13. Y de tus hijos cuidará y les enseñará y les prosperará en todo, así como prospera tu alma. Imaginémonos algo tan extraordinario. Nuestros hijos son enseñados por el Señor. Por eso el enemigo le ha pegado tan duro a esta generación, porque Dios tiene un plan con esta nueva generación. Pero Dios nos promete que Él los va a enseñar, y tenemos una generación joven que va a lograr grandes cosas. De nosotros depende, de la manera en la cual oremos por nuestros hijos. Y ellos, lo más hermoso es que
A veces nosotros nos preocupamos por su seguridad, por su educación, por sus cosas, que no les falte nada. Pero cuando leemos esas promesas de Dios es donde podemos descansar. Es donde podemos tener esa tranquilidad de que Dios provee a nuestros hijos. Nuestros 3 hijos se fueron de casa y nosotros estamos un poco angustiados. Que Señor, que no les falte nada. Y ver cómo Dios ha puesto su mano sobre ellos, cómo los ha bendecido. Ahí es donde uno dice, esas promesas que el Señor me dio ahí, que Él enseñará a mis hijos, eso nos da a nosotros tranquilidad. Así que no nos angustiemos, descansemos en Él, que el Señor viene a hacer con esta generación algo extraordinario, algo nuevo. ¿Por qué? Porque esta generación va a continuar con este legado de nosotros. Van a tener más que nosotros. No van a pasar tanta necesidad como nosotros las vivimos. Entonces, eso es lo hermoso. Podemos confiar en un Dios de lo sobrenatural. Y lo tercero, lo último, renunciemos, por favor, a la preocupación. Dice la palabra en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Estamos en un mundo de afanes, de complicaciones. Tal vez algunos pueden tener una lista grandísima de circunstancias que nos están conduciendo a vivir en afán, a vivir en ansiedad. Tenemos de pronto dificultades económicas, que tal vez es normal, responsabilidades con nuestros hijos, la presión del trabajo o quizás algunos la falta de trabajo. Además, sumémosle que en este mundo que estamos viviendo, hay una cantidad de problemas que nos producen ansiedad cuando vemos las noticias. Hay incertidumbre por todo lo que estamos viviendo. Entonces todo esto hace que nos llenemos de preocupaciones. Yo por eso ya no veo noticias, veo MasterChef. Entonces, las preocupaciones que hacen nos quitan el sueño. Las preocupaciones Dios no quiere que las tengamos. Mire lo que dice su palabra en Isaías 41:10. Yo me grabé este versículo y cada vez que viene a mi mente una preocupación, yo siempre lo declaro. ¿Qué dice la palabra? Yo se la he leído a ustedes. No tengan miedo porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Y te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo declaro esa palabra y toda preocupación, todo miedo, toda angustia, toda ansiedad se tiene que ir. Entonces, ¿por qué necesitamos dejar esa preocupación? Algo que tenemos que tener claro es que nuestro Señor vive dentro de nosotros. Si Dios está conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué tengo que estar preocupado? Si tengo un Dios dueño del oro y la plata, si tengo un Dios bueno a mi lado. Entonces, la preocupación es algo irracional. ¿Por qué? Porque la preocupación exagera el problema. Entonces, de pronto alguien habla mal de nosotros y entre más pensemos en eso que están hablando, que están juzgando, pues lo vamos a hacer el problema más grande. Eso es lo que quiere el enemigo. O sea, preocuparnos no funciona. ¿Qué sacamos con preocuparnos? ¿Cierto que no se van a mejorar las cosas? ¿No se van a solucionar? Entonces, podemos perder ese tiempo. Simplemente declaremos las promesas y acostémonos en paz. No permitamos que la preocupación nos quite el sueño. La preocupación no es natural. Es decir, nadie nace preocupado, o sí, ¿cierto? Entonces, la preocupación es algo que aprendemos. No es saludable. Eso nos enferma. El cuerpo no fue diseñado para vivir con preocupación. Entendamos eso. Entonces hay gente que dice, ay, es que estoy enfermo porque estoy preocupado. Entonces ya lo catalogan como una enfermedad. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios 14:30? La paz en el corazón da salud al cuerpo. Imagínense. Entonces cuando nos acostemos, yo siempre oro, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y renuncie a la preocupación, a la angustia. Claro, van a venir problemas, es normal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acostémonos y disfrutemos y confiemos que Él está ahí a nuestro lado. Que al otro día, como esa prédica hace 8 días, va a haber un mejor amanecer. Estemos confiados de que el Señor está con nosotros. Entonces, la preocupación no nos va a ayudar a cambiar ni el pasado ni el presente.
ni nos va a controlar nuestro futuro. Todo es un desorden. ¿Sabe que la única cosa que cambia la preocupación es a nosotros? Sí, no nos va a resolver el problema. Entonces es innecesario. Dejémosle al Señor todas nuestras cargas. Vamos a creer que Él va a cuidar de nosotros, que Él va a cuidar de nuestros hijos. Si leímos la palabra, esa promesa tan hermosa, que Él está pendiente de nuestras necesidades. Y hay veces que vamos a tener situaciones complejas y lo primero que viene es, ¿y ahora qué voy a hacer? Nosotros nos pasó la semana pasada cuando íbamos para Armenia. Teníamos un vuelo a las 3 de la tarde con conexión en Bogotá a las 7 de la noche. ¿Y saben a qué hora salió el vuelo? A las 7 de la noche. Ahora nos corrieron el otro vuelo en Bogotá, para Armenia hasta las 9. Íbamos llegando a Bogotá y yo miraba y decía, uy, hacía rato no venía a Bogotá, el frío, pero también estaba angustiado porque el avión apenas iba a aterrizar y eran las 9 de la noche. Y yo empecé a sentir como una preocupación allá adentro, pero dije, Señor, yo descanso en ti, algo vas a hacer, pero yo decido confiar de que tú tienes el control de esta situación. Aterrizamos con mi esposa y dijimos, bueno, mi amor, creo que nos tocó quedarnos en Bogotá porque son las 9 y el vuelo salía a las 9. Entonces fuimos y miramos, ya no había nadie por ahí, preguntamos, miramos en la pantalla cuando decía el vuelo, nosotros en espera. Dijimos, wow, ¿qué pasó aquí? Cogimos nuestras maletas, corrimos, efectivamente el vuelo lo habían aplazado también para Armenia. Y ahí nos sentamos tranquilos con mi esposa y pudimos ver la gloria de Dios, porque íbamos a ir a trabajar para Él, entonces Él tenía el control de todo. Así que a veces nos preocupamos y ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Entreguémosle al Señor ese estrés, entreguémosle al Señor esas preocupaciones. Por eso lo dice la palabra en 1 Pedro 5:7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dios personalmente se preocupa por ti y por cada una de tus necesidades. Así que todas esas cosas por las que estás estresado, estresada en este momento, ansioso y preocupado, déjalas ir, entrégaselas a Dios. Es hora de empezar a transformar lo natural en lo sobrenatural y empezar a confiar que tenemos un Dios que puede multiplicar eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Esos 5 panes y esos 2 peces puede hacer maravillas con nosotros. Así que te invito a que cerremos los ojos y le demos gracias al Señor.